Hey, ¿cómo están? ¿Sabían ustedes que el primer colombiano en pilotar un avión participó en la guerra de Colombia contra Perú entre 1932 y 1933 y que en esa guerra uno de los aviones de la escuadra colombiana, a falta de bombas, habría dispersado una procesión de Semana Santa en una población de Perú con un bombardeo de cocos? ¿Ustedes se imaginan que todas las guerras del pasado hubiesen sido así? Joda, ya hubiese quedado el coco extinguido y hoy por hoy no estuviésemos hablando de su majestad la cocada y de su señoría el arroz de coco. Bueno, para contar este relato tenemos que situarnos en dos episodios históricos bien específicos. El primero, el origen de la aviación a nivel mundial y nacional, y el segundo, el conflicto ya mencionado entre Colombia y Perú por cuestiones de límites e intereses económicos en la región de la Amazonía. Por una parte, desde tiempos remotos, el ser humano siempre ha sido seducido por la idea y la posibilidad de volar. Desde los dibujos de Alejandro da Vinci, por ejemplo, hasta el que ha sido considerado el primer vuelo de aeroplano, el de los hermanos Wilbur y Oliver Wright en Estados Unidos, dan muestra de ello. En Colombia, por allá entre 1920 y 1923, los extranjeros John Smith y Knox Martin ya habrían sobrevolado los cielos de Barranquilla y Medellín. Para entonces regresó de Norteamérica el pamplonés Camilo Daza, quien se había costeado a sí mismo el curso básico de aprendizaje de aviación, y a su llegada impulsó la Sociedad Norte Santanderiana de Aviación, que de hecho ya para ese momento habían otras sociedades como la SCATA, que era la Sociedad Colombo-Alemana de Aviación. Además, recién llegado Camilo Daza compró en España el biplano al que nombró Santander, que le fue incautado ahí en Maracaibo bajo la indicación de que era un avión de guerra para bombardear el palacio del presidente Juan Vicente Gómez, el feroz dictador. Una vez le fue devuelto, después de varios meses, sobrevoló por primera vez los cielos de Cúcuta. De otro lado, el conflicto entre Colombia y Perú se originó cuando este último se vio forzado por un tratado de 1927 a entregar el trapecio amazónico, un corredor geográfico que en la actualidad está integrado por los municipios de Leticia, Puerto Nariño y Tarapacá. Para 1932, cuando inició la guerra, Camilo Daza era subteniente de la aviación militar colombiana y defendió la soberanía nacional de la invasión de Perú. Una de las versiones más divulgadas del drama afirma que todo comenzó sin la menor intención política, cuando un alférez peruano atravesó el río Amazonas y capturó a la novia del intendente de Leticia. Se puede decir que para la época los dos gobiernos eran radicalmente opuestos. En Perú el mandato era ejercido por Luis Miguel Sánchez Cerro, que había hecho carrera militar y había llegado a la presidencia a través de un golpe de Estado. Y en Colombia, Enrique Olaya Herrera propugnaba por la reforma del Ejército Nacional y por la necesidad de aislarlo de la política. De manera que al protagonismo del primer aviador colombiano en dicha guerra se suma la versión del bombardeo de los cocos, que según García Márquez en su libro autobiográfico Vivir para contarla, fue una versión que se tuvo válida por mucho tiempo, aunque era falsa. Nos vimos.